Hemos llegado, hermanos, a la parte principal de nuestro culto. A continuación tenemos la palabra del Señor y para introducirla abriremos nuestras Biblias en el texto de Lucas, capítulo 19, y vamos a leer de manera alternada del versículo 28 al 44. Lucas 19, del 28 al 44, dice así la palabra de Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció, llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la isla de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieres, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a la tierra y a los hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. En respuesta a la lectura, cantemos el himno 45, Padre, tu palabra es mi delicia.
Hoy el título del mensaje es El arribo del Rey. Dejo lugar a nuestro hermano Misael y estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Así como estamos, hermanos, leamos el Salmo 24. Y vamos a hacer la lectura alternadamente. Salmo 24. Dice la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no haya llevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén. Bendito y soberano Dios, te damos gracias, nuestro Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Te alabamos, Señor, en este día. Nos unimos, Señor, a estos cánticos. ¿Quién es el Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. A ti sea, Señor, toda la alabanza. A ti, Señor, toda la gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Tomemos nuestros lugares, amados hermanos. Con el tema que nos ocupa hoy es un día de celebración. Hacemos un paréntesis, como lo hacemos cada ocasión que nuestro calendario litúrgico señala uno de los eventos significativos en la historia de la redención. Celebramos, hermanos, esta semana los grandes eventos de la redención obrada por nuestro Dios en Cristo Jesús nuestro Salvador, lo que popularmente conocemos como la Semana Santa, la semana de la pasión del Señor. Conmemoramos, es decir, traemos a la memoria, por lo que nos narran las Escrituras, aquellos acontecimientos que fueron cruciales para nuestra redención. Sin esos eventos, si estos no hubieran sucedido, nosotros no tendríamos ningún motivo de celebración. Nosotros no tendríamos ningún motivo para estar alegres. ¿O acaso aquellos que están sentenciados a muerte tienen algo que celebrar? No. Nosotros no tendríamos nada que celebrar, puesto que nuestra condición era la condición de miseria. Una condición en la que nosotros solitos nos pusimos. La desgracia de la humanidad comenzó cuando la humanidad en sus primeros padres, Adán y Eva, decidieron emanciparse de su Creador ante las instigaciones de Satanás. Decidieron alejarse de Dios. No tomaron en cuenta que su lugar de Shalom estaba con su Creador. Decidieron vivir teniéndose solo a sí mismos como la única norma de su vida. La idea parecía bien a ellos. No vivir bajo los estándares o las normas o los mandamientos o los estatutos de Dios, su Creador, sino vivir bajo sus propios estándares. No tener que someterse a nadie, sino hacer lo que ellos quisieran. Creo que nosotros hemos tenido en algún momento ese sentir también, ¿no es cierto?
hemos querido vivir como a nosotros se nos antoje. Sin embargo, aquello que parecía bueno resultó ser malo. Aquella decisión de dejar a su Creador fue la decisión más terrible. Porque no solo no sucedió lo que les fue prometido, sino que ahora se habían enemistado con su Creador, y al hacerlo se hicieron acreedores también por su rebeldía de la paga adecuada, que es la muerte. Porque así dice la Escritura: el pecado se paga con la vida. La paga del pecado es muerte. No solo muerte biótica, sino muerte en el sentido completo de que en el momento que la vida se desconecta de su Creador, todas nuestras actividades lo van a manifestar. Hay muerte en todo nuestro ser y lo expresamos en todo lo que hacemos cotidianamente. ¿En ese contexto había algo que celebrar? No, en absoluto. Pero lo que da motivo para celebración es la noticia que se escuchó en medio de esa circunstancia para nuestros padres. Que aún Dios, que con toda justicia pudo haber hecho valer su mandamiento y la advertencia, no lo hizo. Dios pudo haber exigido la muerte del pecador, pero en lugar de eso, le manifestó su gracia. Le anunció que haría algo por restaurar al hombre a su relación prístina. Y esto es maravilloso. Dios prometió por sí mismo que actuaría para dar vida al hombre que merecía la muerte, y que lo haría por medio del restablecimiento de su reino. Porque donde reina Dios, reina la paz, reina la justicia, reina el bien. El hombre rechazó el reino de Dios, rechazó vivir bajo el señorío de su Creador. Y sin embargo nos dicen las Escrituras que le es anunciado que Dios restablecerá ese reino, el gobierno que es para bien, para restablecer la relación del hombre con su Creador. Y ese reino se está abriendo paso a través de cada página de las Escrituras, a través de cada día, cada año que avanza en la historia que nos narra las Escrituras. El reino de Dios es el que se está abriendo paso, porque lo que se anunció es el advenimiento de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estamos, como lo leemos en el capítulo 19 de Lucas, en un momento glorioso. No es la primera vez que el Señor Jesucristo está en Jerusalén. No es la primera vez que Él ha llegado a esta ciudad. Él conoce esta ciudad, y esta ciudad ha escuchado ya del Señor Jesús y de su mensaje y de su obra. A los 12 años, nos dicen las Escrituras también, aconteció que el Señor Jesús se perdió, entre comillas, a sus padres. Cuando sus padres iban de regreso a su casa, se dieron cuenta que el niño no iba con ellos, y como cualquier padre se alarmaron. Comenzaron a buscarlo, no lo encontraron entre la gente que iba con ellos, así que regresaron a Jerusalén. Y cuando encontraron al Señor, lo encontraron con los líderes religiosos de su tiempo, a quienes asombraba con su sabiduría. El Señor ahora está una vez más en Jerusalén para la celebración que reúne a muchísima gente. Toda la gente está subiendo a Jerusalén, y como lo hacía desde el Antiguo Testamento, entrando triunfalmente, como lo dice el Salmo 24,
que es conocido como un salmo gradual, un salmo que iban entonando los peregrinos a medida que se acercaban a la ciudad. Con ese salmo anunciaban un gran evento. Ya dicen desde entonces en el cántico: ¿quién es este Rey de gloria? Porque en el versículo 7 el salmo anuncia que se abran las puertas. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y pregunta: ¿quién es ese Rey de gloria? Y lo pregunta dos veces: ¿quién es ese Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, como nos narra el Evangelio, significa precisamente el arribo del Rey. La entrada triunfal es la entrada del Rey a su ciudad, a los suyos. Ha venido a su pueblo, se ha revelado a ellos como el Rey que es. Por dos razones, por lo menos, podría un rey visitar a una ciudad o acercarse a una ciudad. Uno, es posible que el rey que se acerca a una ciudad viene para hacer la guerra, para conquistarla. En ese sentido, no hay nada bueno para la ciudad que está en esa circunstancia, viendo que alguien se acerca. Pero lo otro es que puede venir el rey en son de paz, acercándose a esa ciudad a la cual quiere visitar. Por lo cual, si es en este sentido, la ciudad es bienaventurada. ¿Cómo llega nuestro Señor Jesús a Jerusalén? En la culminación de su obra en la tierra, nuestro Señor Jesucristo, como dice el Evangelio, y voy a pedirles, hermanos, que mantengamos abierta la Escritura en ese capítulo 19, versículos 28 al 44. Al aproximarse a esa ciudad, el Señor está culminando con la obra que el Padre le ha hecho para hacer, la obra que el Padre le encomendó. Ahora, como muchos, porque el Señor Jesús no es el único, y no son sus discípulos los únicos que vienen con Él. Muchos se están acercando a Jerusalén, muchos están subiendo a Jerusalén para las celebraciones de la Pascua. Así que Jerusalén para este tiempo está abarrotada. Hay muchos visitantes que han venido a Jerusalén para esto. Pero a diferencia de todas esas multitudes que se acercan a Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo subió para dar cumplimiento a la palabra que de Él se había anunciado. El Señor Jesucristo viene también para celebrar la Pascua, pero con una diferencia, que Él se revela como el Cordero Pascual. Él viene para dar cumplimiento a la Pascua, para confirmar la obra de redención y de salvación por los suyos. Juan el Bautista ya había señalado anticipadamente al Señor cuando lo presentó, diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y a partir de eso, la fama del Señor Jesucristo se extendió por todo el territorio. Pero en este momento que el Señor se acerca a Jerusalén, quiero que nos concentremos a partir del versículo 38. Y más particular todavía hacia los versículos 42 y 44. ¿Nos permite, hermano?
¿quién viene? ¿Quién se aproxima? A veces es difícil identificar entre toda la multitud con claridad quiénes se acercan, ¿no? Pero la multitud identificó a alguien de entre toda esa multitud. Identificó a alguien, a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que cuando llegaba cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto. El Señor había hecho maravillas antes de llegar en este momento, sobre todo en Betania, que está muy cerca de Jerusalén. Entonces las noticias estaban frescas. La gente había escuchado y había visto, muchos de ellos, y daban testimonio de lo que el Señor había hecho en Betania. ¿Qué evento relevante el Señor hizo en Betania? ¿Quién se acuerda? El Señor resucitó a Lázaro. Ese no es un evento portentoso, manifiesto a toda la gente. La pregunta que puede estar ahí en el aire es: ¿qué más va a hacer? Si ha hecho esto, ¿qué más va a hacer? Así que podemos anticipar un poquito cuando la multitud ve que el Señor se está acercando a Jerusalén y entra en Jerusalén. La pregunta es: ¿qué va a hacer en Jerusalén? ¿Más milagros? ¿Más portentos? ¿Más enseñanza? La multitud está contenta, la multitud está centrándose sobre todo los discípulos. Y en esto, mirando que el Señor se acerca, montado en un pollino, en un burrito, comienza a gritar: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en la tierra. Ahora, eso está, no quiero gritar como eso debería leerse porque los despierto. Pero la multitud está gritando, la multitud se arremolina y está diciendo: bendito el Rey que viene. Identifican al Señor Jesús como un rey. Juan capítulo 6 nos dice que ya desde antes querían hacer rey al Señor Jesús. ¿Por qué la gente querría hacer rey al Señor Jesús? ¿Y por qué el Señor Jesús rechazó aquel intento? Y el Señor Jesús en muchos de sus milagros decía a los que recibían esa bendición: no se lo digan a nadie. ¿Por qué el Señor se ocultaba? Porque en todo eso quizá no estaban centrados en Dios, sino en sí mismos. Es como nosotros cuando votamos por los políticos. ¿Qué es lo que define nuestro voto? ¿A quién se lo damos? A quienes nos prometen más, ¿no? Porque estamos pensando en nosotros mismos. ¿Qué beneficio puedo yo tener? ¿O quién puede beneficiarme más? Así que si queremos hacer a Jesús Señor, ¿por qué lo queremos hacer Señor? ¿Por qué lo queremos hacer Rey? Porque nos beneficia. Por eso en San Juan 6 el Señor los confrontó y dice: ¿saben por qué ustedes quieren que yo sea su Rey? Porque comieron pan. Entonces quieren comer más, ¿no? Ahora, si ven al Señor Jesús hacer milagros, multiplicar los panes, los peces, pues la gente puede decir: con Él todas nuestras necesidades están cubiertas. Y no el día de hoy muchos siguen a Jesús por eso. ¿No es esta la oferta del Evangelio de la prosperidad? Que hacen que la gente entonces siga a Jesús, pero la única razón por seguir a Jesús es porque le están diciendo que siguiendo a Jesús todas sus necesidades van a estar cubiertas. Jesús rechazó esa intención, pero ahora al entrar a Jerusalén, el Señor no los detiene. El Señor deja que la multitud diga. El Señor deja que la multitud se exprese. El Señor deja que la multitud grite estas palabras: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ahora los que quieren callar a la multitud, ¿quiénes son?
Ahora los fariseos le dicen al Señor, diles que se callen. Dile a tus discípulos que guarden silencio. Eso no les gusta a Él. Pero el Señor deja que griten, deja que digan todas estas cosas. Primero, ¿por qué? Porque Él es el Rey de paz que viene para traer paz, precisamente. El Señor pudo haber venido montado en un caballo, pero ¿por qué no eligió un caballo para venir a Jerusalén? ¿Por qué un pollino? Israel había experimentado a lo largo de su historia la visita de muchos reyes. En la memoria de Israel está la visita de Nabucodonosor. ¿Con qué intenciones llegó Nabucodonosor? Y Nabucodonosor venía montando un caballo, seguramente. En muchas ocasiones el pueblo de Dios fue humillado, saqueado, hecho tributario. De hecho, en el contexto en el que está el texto, Israel no es libre. El pueblo de Dios no es libre. El pueblo de Dios está subyugado al poder romano. Tienen gobernantes romanos. Pilato es un gobernante romano. Herodes fue puesto como gobernante por el poder romano. Los judíos están siendo gobernados por extranjeros. Y por los últimos 600 años no han conocido otra manera de vivir. No han sabido lo que es una nación independiente por los últimos 600 años. En estos 600 años no han sabido ser sino una nación sometida. Desde los babilonios, siguiendo con los persas, después los griegos y en ese momento los romanos. Eso hace que se despierte en ellos el deseo de ser liberados. Pero comenzaron a distorsionar aquella idea dada a ellos que vendría su rey. Y comenzaron en ese momento a darle una forma política a la venida del Mesías. Por eso, en otra ocasión el Señor decía, mi reino no es de este mundo. Porque sabían las intenciones y las visiones de aquellos hombres. Habían anhelado en su corazón un poder político que los librara de los romanos, para que llegaran a ser igualmente una nación. Pero el Señor tenía mucho más que enseñarles. Aquí, el Señor viene montando un pollino, es decir, que viene en son de paz. El que viene a Jerusalén viene en son de paz, no de guerra. El caballo es un instrumento de guerra. El que se acerca así viene para pelear. Pero el Señor Jesús viene montando un pollino. Claramente viene en señal de paz. Se está acercando a Jerusalén y a los habitantes de Jerusalén y a toda la multitud ahí reunida en son de paz. El Señor mismo le dice a Jerusalén al acercarse, y hay un contraste enorme aquí. Entre el versículo 38 y el versículo 41. La multitud que se arremolinó a la entrada del Señor grita de alegría. El Señor Jesús, al acercarse a Jerusalén, dice el versículo 41, al verla, lloró sobre ella. Miren, hermanos, qué contraste hay aquí. La multitud grita de alegría. El Señor llora sobre Jerusalén. ¿Por qué llora el Señor Jesús? Y no es un lloro, no es un sollozo, es una lamentación que es escuchada por los que están ahí. ¿No debía desconcertar eso a la multitud?
La multitud podría preguntarse, ¿cómo es que nosotros estamos contentos y estamos echando porras y el Señor Jesús se lamenta, llora de manera audible? Porque aquí hay un contraste y que el Señor nos quiere decir. Cuando el Señor se acerca, y en el versículo 42, en medio de su lloro, el Señor dice: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Hay un contraste, parece que el pueblo está en paz, parece que está tranquilo, están gozosos, están gritando, están vitoreando al rey. Y el Señor Jesús dice en contraste: si conocieses en este tu día lo que es para tu paz. El Señor está diciendo, no sabes lo que está pasando. Aún en medio de los gritos, en medio de esa alegría, no sabes lo que está pasando. No sabes lo que es bueno para ti. Y eso nos confronta, hermanos. Nosotros a veces presumimos creer lo que es bueno para nosotros, ¿no? O creemos saber lo que es bueno para nosotros. A veces por eso cuando somos jóvenes nos rebelamos contra nuestros padres, porque pensamos que nuestros padres no saben lo que es bueno para nosotros, pero nosotros sí sabemos lo que es bueno para nosotros. El Señor Jesús le dice a ese pueblo que está gritando en torno de Él, le está diciendo que no sabe lo que es bueno para ellos. El Señor ha venido para traer paz. El Señor ha venido para anunciar paz y lo ha estado haciendo durante todo su ministerio. Pero aún con todo eso, porque Jerusalén no puede decir que esta es la primera vez que escucha. Pero aún con todo ese testimonio del Señor Jesús, el Señor dice que Jerusalén no sabe lo que es para su paz. Aún en este su día, no sabe lo que es para su paz. ¿Cuántas veces nos equivocamos pensando que sabemos lo que es bueno para nosotros? ¿Cuántas veces nos equivocamos creyendo eso? Israel y Jerusalén particularmente está en esta condición. El Señor Jesús ha venido, y Él mismo lo dijo, he venido para traer paz. No como el mundo la da, yo os la doy. Y el Señor Jesús viene entonces a su pueblo para traer esa paz. Cuando el Señor Jesús citó Isaías 61, notamos algo muy interesante. En Isaías 61, el profeta Isaías dice, ¿qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado pero inmediatamente después dice, y el día bueno, vayamos a leerlo porque el año de la buena voluntad de Jehová. Sí. Y el día de la venganza de Dios. Me ha enviado a pregonar las buenas nuevas, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Isaías está colocando los dos juntos, las buenas nuevas y el día de venganza. Cuando el Señor lee en la sinagoga este pasaje, lo segundo no lo lee, solo lo primero, las buenas nuevas. El día de venganza parece que está postergado un poquito. En este momento el Señor está diciendo, este es el día de las buenas noticias. Este es el día del Evangelio. Y esto es lo que el Señor ha estado predicando. Ha venido para traer paz.
Ha venido para reconciliar al hombre con Dios. Ha venido para restablecer ese vínculo que nosotros rompimos con nuestro Creador. El Señor ha venido para restablecernos a la comunión con el Señor. Pero nosotros no supimos, como dice el Señor, lo que nos convenía. No supimos lo que era para nuestra paz. Porque sí, aunque está un grupo de personas allí gritando, y Jerusalén se va a convulsionar por todo lo que va a acontecer en los siguientes días, los habitantes de Jerusalén, después de eso, siguen su rutina como si nada hubiera pasado. El Señor dice que viene para tu paz. Y dice la Escritura, he aquí el día aceptable, he aquí el día del Señor. ¿Sabes lo que es para tu paz? A veces no lo sabemos, pero el Señor nos está llamando. El Señor se ha revelado para nuestro bien. En respuesta, ¿qué tiene el Señor? A la entrada del Señor, como hemos visto, se arremolina la gente. Al Señor Jesús le precede su fama. La gente había escuchado su enseñanza y muchos lo habían escuchado directamente. Muchos escucharon también sus milagros y muchos de ellos se beneficiaron de sus milagros. ¿Qué esperaba esa multitud que pasara ahora en Jerusalén? ¿Qué esperaba esa multitud que Jesús hiciera en Jerusalén? Esa era la pregunta. Tenían muchas expectativas. Todo lo que habían escuchado, todo lo que habían visto, todo lo que se les había contado, formó en ellos una expectativa. Pero no la que deberían tener. Pensaron que en aquel momento habían llegado las cosas a tal punto que era el momento propicio para una revuelta contra el gobierno extranjero y lograr su independencia. Solo estaban viendo en una perspectiva política. No estaban mirando realmente lo que estaba sucediendo. Con evidente alegría clamaban, como hemos escuchado, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Siempre nos causa algarabía lo que pensamos que es para nuestro bien. Miremos hoy en día en nuestro contexto, la gente arremolinándose en torno de los políticos, echando porras, porque piensa la gente, ese sí es el bueno. ¿No? Estaban de esta manera dando la bienvenida al Rey. Pero ¿de qué vale la alegría? Una alegría que no es motivada por la voluntad de Dios. Una alegría que no está motivada por el conocimiento de la voluntad del Señor, sino una alegría motivada por el interés personal. Pronto vamos a mirar a esa que se va a arremolinar ante el Señor otra multitud. Y en esa otra multitud van a estar muchos de los que están gritando aquí. Muchos de los que van a gritar en aquel momento van a gritar por decepción. Ahorita están gritando porque tienen una expectativa. Después van a gritar porque están decepcionados. Gritamos en ambos casos. Gritamos porque esperamos con alegría que suceda lo que queremos. Cuando no sucede lo que queremos, también gritamos, pero gritamos de decepción. Y si el Señor decepcionó su perspectiva, ahora van a pedir la cabeza del Señor. Ahora van a estar gritando, crucifícale, crucifícale. Nos recuerda que la gente a través de las generaciones no es tan diferente. ¿Cuántas veces no Israel en su travesía hacia la tierra prometida murmuró contra Dios y murmuró contra Moisés?
cuando apenas días atrás o meses atrás o instantes atrás había visto un milagro, un portento. Todas las plagas en Egipto no les bastaron. Todos los portentos en el paso del Mar Rojo, todos los portentos en el desierto no les bastaron. De todas maneras, este pueblo se queja contra Dios, se queja contra Moisés. ¿Qué es lo que quiere este pueblo? Cuando Dios los bendice, cuando les da maná, se alegran y comen el maná. Cuando piden carne, el Señor les da carne y se glorían en comer carne. Pero, ¿cuánto pasa cuando comienzan a quejarse otra vez? Nosotros también somos así. ¿Por qué en momentos decimos que nos enfriamos, que nuestra fe se enfría? En momentos estamos muy entusiastas, en momentos muy vivos, gritamos también aleluyas al Señor. Y el Señor ha hecho maravillas y después, un momento después, estamos murmurando contra el Señor. ¿Cuántos cristianos no conocemos y nosotros mismos que cuando viene la adversidad, vienen los problemas económicos, viene la enfermedad o vienen otro tipo de problemas, nos decepcionamos de Dios porque no hace lo que nosotros queremos? Parece que pensamos que creer en Dios significa que Dios debe estar sujeto a nuestros deseos, que Dios debe cumplir todos nuestros anhelos, que Dios debe cumplir todo lo que le pedimos. Ahí hemos invertido las cosas. Dios no existe para nosotros, nosotros existimos para Dios. Dios no existe para servirnos, fuimos creados nosotros para servir a Dios. Pero no cambiamos a través de las generaciones. Aún muchos hoy en día también estarán gritando. Muchos hoy en día, en este mismo momento, en muchos lugares estarán cantando: ¡Viva el Rey! ¡Viva el Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero ¿cuántos de esos que están gritando también un momento después están decepcionados porque no han sabido ver correctamente quién es el Rey? Y terminan por rechazar al Rey que vino para su paz, porque no supo el día de su visitación, porque no conoció lo que era para su bien, y terminó rechazando al Rey porque no era lo que él esperaba. Y esto lanza una pregunta para nosotros. Tú que sigues a Jesús, tú que dices creer en Jesús, ¿de cuáles eres? ¿De aquellos que gritan porque esperan que llene sus expectativas? ¿O de aquellos que gritan de decepción: crucifícale, crucifícale? ¿Qué contraste hay entre esos vítores? Los vítores de alegría y el lloro del Señor. Porque el Señor está expresando su tristeza. Aquella gente que grita de alegría, el Señor, que conoce sus corazones, expresa su dolor por ellos. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Aquel que les quería hacer bien, al Dios que mostró su misericordia, al Dios que no les pagó conforme a sus obras, al Dios contra quien pecaron, pero lejos de matarlos, porque era la advertencia: el día que de él comieres ciertamente morirás. Lejos de eso, al Dios que quiso salvarlos, al que mostró su misericordia, lo rechazaron.
y luego están viendo al Señor en la cruz, ¿acaso se sentirán muy satisfechos después mirando que Cristo está en la cruz? El Señor fue rechazado y seguirá siendo rechazado. Sigue siendo rechazado por los que no le conocen. El arribo del rey era una oportunidad para Jerusalén. El arribo del rey era tiempo para que se arrepintiera. Era tiempo para que la humanidad se volviese a Dios. El arribo del rey era el tiempo para que todo el pueblo se volviera a Dios con todo su corazón. Tuvieron esa oportunidad, fueron llamados por Dios a eso. Los llamó el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo, que como dicen los evangelios, resumiendo su mensaje, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Tuvieron esa oportunidad. La revelación del rey estaba invitando a su pueblo, al pueblo de Dios, a que rindiera su corazón a la voluntad de su Señor. Pero no reconocieron ese momento. No tuvieron discernimiento y perdieron esa oportunidad. No supieron lo que era para su paz. Y eso no va a quedar impune. Versículo 43. Si rechazas al rey, el rey no se queda con las manos cruzadas. Porque vendrá día sobre ti, dice el Señor a Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. El rey que vino en son de paz, el rey que vino para volver al pueblo a su Dios, el rey que fue rechazado, es el rey que también vendrá y traerá juicio sobre los que le rechazaron. Porque el versículo 44 dice que todas estas cosas que se describen en el versículo 43 y principios del 44 vendrán por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La ciudad de Jerusalén era el centro religioso de los judíos. Ahí estaba el templo, ahí estaba la administración del sacerdocio, ahí recorría todo Jerusalén para adorar a Dios. Ahí se reunían para celebrar. Ese lugar les recordaba constantemente que Dios había querido morar entre ellos, que Dios vino para vivir en medio de ellos, para vivir con su pueblo al cual Él había escogido para hacerle un pueblo santo. El templo que estaba de pie les daba testimonio de esa verdad. Les recordaba constantemente a su pueblo que un día el Señor vendría y habitaría con ellos. Y ahora el mismo rey había venido y estaba cara a cara frente a ellos. Ese debió ser un día glorioso, un día de verdadera celebración, un día de rendirse al Rey de Reyes y Señor de Señores, un día no de pensar en el propio beneficio, un día de no pensar egoístamente, sino un día de postrar su ego delante del Rey, postrarse a su señorío. Pero no lo hicieron. Rechazaron al Rey, lo crucificaron, lo mataron. Y el rey dice, lamentando sobre Jerusalén, vendrá el juicio sobre ti. Este juicio del cual habla aquí se cumplió. Jerusalén fue destruida en el año 70 por los romanos. Los judíos quisieron sublevarse al poderío romano, pero los romanos terminaron por destruir la ciudad
y destruir el templo. Con todo detalle lo describe Flavio Josefo en su libro La guerra de los judíos, la terrible destrucción de la cual fue objeto el pueblo que rechazó al rey. Esto es un anticipo también de lo que vendrá, porque en estos tiempos, ahora nos ha dejado la tarea a nosotros de proclamar que el rey viene, de anunciar al mundo que el rey viene. Pero el mundo rechaza al rey. El mundo no sabe lo que es bueno para él. El rey que vino para su paz, el mundo lo está rechazando. El mundo está diciendo, no queremos nada contigo. El mundo le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo, no queremos nada contigo. ¿Y de qué manera lo está diciendo? Vivimos en una cultura que grita en contra de Cristo. Vivimos en una cultura, en una sociedad que no quiere vivir conforme a las normas de nuestro Señor Jesucristo. ¿O qué está diciendo una sociedad que aprueba y legaliza el aborto? ¿Qué está diciendo? Le está diciendo a Dios, no nos interesa tus leyes, tus estatutos. No queremos vivir en conformidad con tus leyes. Aun cuando esté gritando el día de hoy, celebrando y gritando las mismas palabras que leemos aquí. Una sociedad que solo quiere vivir por lo que siente, que quiere que el mundo se ajuste a sus deseos, no está dispuesto a postrarse al señorío de Cristo. Lo que se hace es una propia imagen de Cristo que acepte como es. El Señor nos está llamando a reconocer su señorío sobre nosotros, a postrarnos a sus pies, a someternos a su autoridad. Porque si no, la destrucción está anunciada. Con mucho gozo, hermanos, y para concluir, con mucho gozo repetimos la palabra Maranata. ¿Qué quiere decir Maranata? 1 Corintios capítulo 16. Versículo 22. Con algarabía decimos, el Señor viene, Maranata, el Señor viene. Pero noten la advertencia que hay antes. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene. Maranata suena aquí como una advertencia. El Señor viene. Cuidado. Si no amas al Señor Jesucristo, cuidado porque Él viene. Si no amas al Señor Jesucristo, he aquí Él viene. Y si Él viene, ¿quién debe ponerse a temblar? Tú. Porque el que viene es el Rey y viene el día del juicio. Cuidado. Pablo está advirtiendo, el que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito. El Señor viene. El evangelista Juan diría, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué hará el Señor Jesús con los que le rechazaron? ¿Qué hará el Señor Jesús a los que le rechazan? ¿Qué hará el Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, con los que han rechazado su reino, su señorío, los que no quieren vivir conforme a sus términos? ¿Qué hará el Señor? El Señor lo preguntó cuando narró la parábola de los labradores malvados. Hacia el final viene una pregunta. ¿Qué hará el Señor de la viña, cuando regrese? ¿Qué hará con aquellos
que golpearon a su enviado? ¿Qué hará con aquellos que mataron a otros? ¿Qué harán con aquellos que finalmente mataron a su hijo? La gente dio la respuesta. ¿Qué hará el Señor con esos labradores malvados que rechazaron al rey? Cuidado, porque el juicio del Señor viene. ¿Qué haremos nosotros en este día en el que celebramos el arribo de nuestro Rey, que vino para nuestro bien, que vino para nuestra consolación, para nuestra reconciliación, para que vivamos en conformidad con sus leyes? Si nosotros lanzamos estos gritos también de júbilo, que sea en el sentido correcto, que no sean solo palabras, sino que reconocemos al Rey que ha venido y al Rey que vendrá. Y proclamarlo como Rey significa que rendimos nuestra vida a Él. Que como dijera el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que ya no vivo para mí, que ya no pongo en primer lugar mis intereses, sino los intereses del Rey, que es mi Rey, porque eso significa vivir en el reino de Cristo. Lo que esta generación requiere son verdaderos súbditos del Rey y del reino. No de aquellos que solo gritan y después decepcionados le dan la espalda, sino de aquellos que siguen al Señor con todo su corazón y proclaman su reino por doquier. Celebremos, como dice el salmista, también invitando que se abran las puertas, porque va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Amén. Que gritemos, hermanos, con ese júbilo, porque nuestro Señor Jesús viene. Maranata, el Señor entrará pronto y vendrá para juicio. Esperamos que conozcas que este día es para tu bien. Oramos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Porque has, Señor, sido propicio a nosotros de una manera que nosotros no imaginamos nunca. Con nuestros primeros padres te dimos la espalda. Con nuestros primeros padres rehusamos, Señor, tu señorío sobre nosotros. Y quisimos instaurar nuestro propio señorío. Y lo único que cosechamos fue nuestra miseria. Y tú, Señor, lejos de pagarnos conforme a nuestras obras, mostraste tu misericordia dándonos un Salvador, un Redentor, un Rey, alguien que restauraría el reino, como lo ha restaurado y lo está restaurando, un reino que está llegando a su plenitud. Pero entre tanto llega, Señor, ese momento, nos has llamado para ser tus hijos, tus súbditos, de manera, Señor, que proclamemos que tú eres el Rey y tú señoreas sobre todos los ámbitos de la vida. A una humanidad que no sabe identificar el día oportuno. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia y bendiga, Señor, el testimonio de tu iglesia. Danos, Señor, entendimiento y nuestras vidas, Señor, revelen ese señorío tuyo en todo nuestro ser. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Rey. Amén. Amén. Amén.
ponemos en pie, hermanos. En respuesta a la palabra predicada, cantemos el himno 123, Jesús es mi Rey soberano. De la sección Jesucristo, su resurrección, ascensión y venida, Jesús es mi Rey soberano, por Vicente Mendoza. Jesús es mi Rey.